Hermanos, amigos, aquí estamos para grabar un programa especial de Semana Santa con el tema El Cordero de Dios y que podamos entender el motivo de la Semana Mayor, el motivo de la Pascua, el sacrificio del Cordero Pascual. Y pues vamos a pasar rápidamente aquí con estas diapositivas que vamos a estar viendo. Y aquí queremos empezar con Génesis, desde el inicio, como el Señor dice en Génesis 2:7 que formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre una alma viviente. Del Adamá, que es la tierra rojiza, el polvo de la tierra, de ahí formó a Adán, de ahí viene su nombre. Y la palabra formó viene de una raíz hebrea que significa manipular con las manos. Ahí tenemos esta imagen como el Señor manipula el barro con sus propias manos, que lo está formando, moldeando con eh, ¿verdad? Ese especial cuidado divino. Pero luego dice que en Génesis 1:27, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí las palabras en hebreo son demut y tselem. Y la palabra demut tiene que ver con alguien que está viéndose en un espejo. Eso está viendo su imagen. Y entonces podemos interpretarlo en términos del hebreo arcaico en que fue escrito este libro, que Dios estaba como viéndose en el espejo y formando un autorretrato en esa escultura de barro. Significa eh, a su imagen. Y su semejante se refiere a la naturaleza, las emociones, el intelecto, los atributos que de alguna manera, los atributos divinos que se reflejan en este ser especial. Pero luego dice que sopló en su nariz aliento de vida. Aquí la palabra soplar es más bien exhalar, ese segundo tiempo de la respiración. Inhalamos, exhalamos. Entonces, acercándose, dice que sopló en su nariz, es decir, exhaló, acercándose a ese mono de barro que había hecho a su imagen y semejanza, y luego hace, y la vida de Dios pasa a aquel ser de barro y abre sus ojos, es decir, recibió la vida de Dios y fue el hombre un neshama, un alma viviente. Y tenía ahora que formar una compañera, vio Dios que el hombre no estaba solo. Y en Génesis 2:22 dice que de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, con la misma naturaleza de Adán, de los mismos materiales con el que estaba hecho, con la imagen y la semejanza divina. Adán dijo entonces, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. La tradición hebrea dice que tomó de la quinta costilla, fue la primera operación con anestesia total, y con las manos nuevamente el Señor forma a la mujer, y ahora es la mujer es imagen del hombre, el hombre imagen de Dios, seres con la naturaleza y la imagen divina. Luego faltaba algo para coronar la creación para estos seres maravillosos hechos a su imagen y semejanza. Dice la escritura que el Señor Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado para que ejerciera las labores de labrar y guardar y bendiciéndolos con la famosa bendición urbu, fructifiquen y multipliquen. Esa misma bendición que había declarado a la tierra, ahora la menciona en el hombre, posteriormente la menciona Abraham, posteriormente a Israel, posteriormente a la iglesia. Fructifiquen, multipliquen, esa es la bendición divina. Y la idea de plantar también del hebreo yatzar es de que también lo hizo con sus manos. Es la tarea doméstica de quien agarra la planta, manipula
la tierra en una maceta y planta la semilla o pone una pequeña plantita y la cuida. Esa es la idea de plantar, es algo que Dios hizo con sus manos. Pero luego le dio una instrucción. Mandó el Señor Dios al hombre que de todo el árbol del huerto libremente podría comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no deberías de comer. El árbol de la ciencia del bien y del mal implicaba que el hombre pudiera tomar sus propias decisiones y no confiar en las decisiones de lo que Dios decía que era bueno y que era mal. Dios dijo, no comas porque vas a morir, pero el hombre decide comer, es decir, toma la decisión de encarar la vida con sus propias decisiones, decidiendo él lo que es bueno y lo que es mal. Y ahí se introduce la muerte en la historia de la humanidad. La mujer es engañada por el Nahash, la serpiente. El hombre es engañado por la mujer. Y luego cuando Dios los llama a cuentas, pues se dan cuenta de que habían cedido a lo que después Apocalipsis cataloga como la serpiente antigua, Satanás, aunque Génesis no da más pistas, solamente dice que era el Nahash, que la serpiente era astuta y le dijo a la mujer, no morirás. Tomó de su fruto, comió, dio a su marido y comió con ella. Entonces dice Génesis 3:7 que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, tuvieron que esconderse porque el pecado los había dejado desnudos. El pecado y la desnudez para Israel era muy importante. Recuerden que nunca podían entrar al lugar santo sin estar bien cubiertos, no podían descubrir la desnudez. Y aquí el Señor Dios llama a Adán y le dije, ¿dónde estás tú? Y le dice, pues bueno, pues es que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Pues es que acaso comiste del árbol, pues luego, no, la mujer que me diste. Y bueno, y llama a la mujer, ¿y qué pasó, mujer? La serpiente. Y bueno, esa extraña naturaleza del hombre de evadir su responsabilidad. Pero entonces aquí empieza lo interesante y la conexión con lo que queremos mencionar, que el Señor Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Es decir, tuvo que realizarse el primer sacrificio para cubrir el pecado del hombre. Y ese sacrificio, la tradición dice que fue un cordero precisamente. Ya de ahí, como la vida del hombre está en la sangre, como lo declara después el Señor en Éxodo, la sangre de los corderos significaron la vida, el cubrir el pecado. De ahí se instituye la fiesta de la Pascua con la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cuando en esa guerra de Dios contra los dioses de Egipto, donde derrota a todos los 10 principales divinidades de Egipto, al final la última divinidad era el dios de la muerte y había que sacrificar, había que demostrar que era Dios, el Dios de los hebreos era más poderoso que el Dios de los egipcios y entonces lo humilló matando a primer primogénito de cada familia entre los egipcios. Y para que ese castigo no cayera sobre los hebreos, la instrucción fue, reúnense por familias, sacrifiquen un cordero, tomen la sangre, úntenla en los postes y entonces el Malak, destructor, el mensajero de Dios para destruir, iba a ver la sangre, iba a dar por sentado que ahí estaba cubierto el pecado y se iría de largo y ahí es donde se instituye la fiesta de la Pascua, donde te habrían que comer la carne de ese cordero asada con hierbas amargas, recordando la esclavitud, pero a la vez el cordero, recordándoles la vida, el perdón que Dios les estaba otorgando y la posterior liberación. A partir de ahí se instala el sistema de sacrificios para cubrir el pecado. Ya entendemos entonces que la sangre inocente cubre el pecado. Entonces, ese se sustituye en Éxodo 46:3 y sacrificarás para el Señor cada
año en holocausto un cordero sin defecto. Y esto, pues, ¿cómo funcionaba? Cuando ya las familias esperaban que nacieran los pequeños corderos, tenían que seleccionar aquel corderito que no tuviera manchas, que no tuviera defecto, que no le faltara nada, de la mejor apariencia, con salud, y se lo asignaban a un niño para su cuidado por un año. Se le alimentaba de forma especial, se tenía un cuidado único, se creaba un nexo, un vínculo muy fuerte entre el niño y su mascota, que al fin de cuentas ocuparía el lugar en la familia para el holocausto. Llegado el año, entonces en el día de la expiación del pecado, el Yom Kippur, que era la culminación de la Pascua, el sacerdote se le presentaba el cordero, examinaba que fuera sin defecto. Si así era, entonces procedía a hacer una oración donde el penitente, el jefe de la casa, que representaba toda la familia y por ende a todos los pecados de la familia, y ponía las manos sobre el cordero. En ocasiones hay comentaristas que dicen que hasta lo hacían frente con frente. Y entonces el sacerdote hacía una oración donde el pecado representado aquí en esta imagen con una mancha, en la oración era pasado ese pecado al animalito. Y de tal manera que al final de la oración implicaba que los pecados de la humanidad, los pecados de la familia, pasaban a ese cordero inocente. Entonces, el jefe de familia se le daba la daga, el cuchillo, para que lo sacrificara. Y la sangre derramada de ese cordero inocente que tomaba su lugar, que tomaba sus pecados, al derramamiento de la sangre quedaba legalmente libre de pecado. El Levítico 19:22 dice: y con el cordero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado. Posteriormente, el sumo sacerdote también tomaba un cordero que especialmente lo criaban en el Sanedrín, en los graneros, en los corrales del templo, de los sacerdotes, de los levitas. Y entonces entraba también el sacerdote, el sumo sacerdote, ofrecía un sacrificio en el día culminante de la Pascua y derramaba la sangre, la ofrecía en el lugar santísimo una vez al año, dice Hebreos 9:7, no sin sangre, con sangre en sus manos, la ofrecía por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Y ahí entonces el sumo sacerdote llegaba con la noticia, salía del templo, y si salía con vida representaba un año más de perdón para la nación. Ahora, ¿cómo aterriza esto en la Semana Santa? Bueno, recordemos que Semana Santa se celebra en la fecha de la Pascua, fue cuando el Señor fue sacrificado. La palabra de Dios declara en muchos pasajes, pero aquí refiero solo dos. Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, que es lo que causa el pecado, un distanciamiento entre Dios y el hombre. Y Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Todo fue encerrado bajo pecado. Pero lo maravilloso es que en el plan divino estaba en la redención de la humanidad, que Él vendría a resolver. Él vendría a resolverlo cuando aquel buen día, dice Juan, que el verbo, la palabra de Dios, lo que creó todas las cosas, la que no funcionaba nada en el universo de no ser por él, el verbo se hizo carne, literalmente tabernaculizó, habitó
habitó entre nosotros, vino a vivir, puso su tienda de campaña con nosotros. Si Filipenses dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando el ángel, el mensajero enviado por Dios, le dice a María que ella sería la portadora de ese ser que nacería por obra divina, pero en el vientre de una mujer hebrea llamada María, le dijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y ahí tenemos que en aquella cueva fría de Belén, con el motivo del censo de Augusto César, cuando, aunque José y María vivían en Nazaret, recorrieron, ¿verdad?, alrededor de 50 kilómetros por los caminos, pues ahí con muchas dificultades por el noveno mes de embarazo de María. Llegan a Belén, no encuentran lugar en el mesón, en esa pequeña aldea, no encuentran hotel, no encuentran hospedaje, y entonces les asignan una cueva que servía de establo. Y allí en esa cueva maloliente vino a nacer el rey del universo. Pero fíjese lo que dice Lucas, cuando el ángel, el mensajero, les dijo, no temáis, porque les doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y aquí hay una conexión hermosa. Porque bueno, recordemos que a los ángeles, más bien el ángel les anuncia a los pastores que estaban alrededor de Belén cuidando los rebaños, y Belén precisamente se caracterizaba por producir los mejores corderos para los holocaustos, las mejores ovejas. Y cuando nacía ese corderito, que veía aquellos que era buen candidato para venderlo como el cordero para alguna familia que no tuviera, entonces lo envolvían como si fuera un bebé y lo ponían de recién nacido en un pesebre para protegerlo así de que el resto del ganado lo lastimara, ¿no? Y ahí entonces los primeros días ahí estaba hasta que pudiera ya caminar y valerse por sí mismo. Es decir, los corderitos de Belén los ponían en pesebres como este de piedra. Y fue precisamente cuando nació Jesús, el creador del universo, pues no hubo para él un cuarto de hospital, no hubo una cama, no hubo una partera, no hubo una enfermera, no hubo un médico, no hubo agua caliente, no hubo sábanas limpias, no hubo atención de nadie. Estaban solos ahí María y José, y recibiendo al creador del universo, y ahí en un pesebre como este, José lo improvisa como cuna para que ahí colocara envuelto en pañales. Así dice el ángel, hallaré al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los pastores de la región entendieron el mensaje de inmediato. Este es el Cordero de Dios. Posteriormente, Dios levanta a Juan el Bautista, pregonero del Señor, y con el mensaje arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y un mensaje también diciendo, cuando le preguntaban, bueno, tú eres el Mesías que estamos esperando. No, yo no soy el Mesías. Tú eres Elías. No, yo no soy el profeta. Y bueno, entonces, ¿quién eres? Yo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. Yo no soy el Cristo, pero viene otro detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas de sus calzados. Él no solamente los bautizará con Espíritu Santo y fuego, sino que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, en ese día que estaba Juan bautizando en el Jordán, un bautismo para arrepentimiento, sin invocación de ningún nombre, solamente para una limpia conciencia. Ahí entonces llega Jesús, y Jesús, alzando su
Juan, alzando su vista, dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aunque no entendía que él debía de bautizar a Jesús, Jesús dice: bautíceme para que cumplamos toda escritura. Y ahí marca el inicio del ministerio de Jesús. A partir de ahí, el ministerio de Juan mengua y el ministerio de Jesús empieza a crecer. Y bueno, se desarrolla todo lo que conocemos en los evangelios, pero la noche en que iba a ser entregado, cuando ya Judas lo había vendido por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo en tiempo de Jesús, en la fiesta de la Pascua, la última Pascua que celebra con sus discípulos, se preparaba también el cordero ahí para comerlo en la Pascua. Lo asaron, derramaron la sangre y comieron la Pascua con hierbas amargas, como marca la Escritura. Pero una vez que celebraron la Pascua, dice en Mateo 26, que mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: toman, coman, este es mi cuerpo. Obviamente aquí estaban siendo testigos de algo inusual, algo diferente a la Pascua estaba sucediendo, y en realidad es que Dios estaba instituyendo precisamente un nuevo ritual, el ritual de la Santa Cena, lo que nosotros lo tenemos como sacramento. Pero luego entonces, en esa misma Pascua, el Señor tomó la copa, dice Mateo 26, 27 y 28, y dijo: beban todas de ella, porque esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Esa misma noche fue entregado. Al día siguiente, después de haber sido interrogado y justamente declarado culpable, estaba cargando la cruz, llevando en sus espaldas su destino por lo cual había venido a la tierra, derramar su sangre. Y ahí tenemos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a la hora del sacrificio, a la hora en que se hacía el sacrificio supremo del sumo sacerdote por el perdón del pueblo, a las 3 de la tarde, se estaba cumpliendo lo que había dicho el profeta Isaías 700 años antes: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, pero él como cordero fue llevado al matadero. El cordero de Dios estaba siendo sacrificado. A la par de esto estaba el sumo sacerdote apresurado, haciendo el sacrificio, derramando la sangre y encaminándose al lugar santísimo para presentar la sangre del cordero, del animalito, no entendiendo que el verdadero cordero de Dios estaba siendo sacrificado fuera de la ciudad. Pero cuando él se acerca al lugar santísimo, no alcanza a abrir el velo cuando el velo se rompe de arriba abajo, porque un gran terremoto cimbra la ciudad de Jerusalén, el cielo se oscurece, empieza ahí entonces un proceso de liberación donde la sangre del Cordero inocente estaba siendo presentada en el lugar santísimo. El sacrificio perfecto de Cristo está obteniendo nuestra redención, como declara posteriormente el escritor a los Hebreos, capítulo 9, versos 11 y 12. Mas estando ya presente Cristo, y no por sangre de machos cabrillos, ya no de animalitos ajenos, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido por nosotros eterna redención. Alabado el nombre del Señor. Pero no solo eso, el pecado había sido anulado en su sangre, pero también
El acta, dice Colosenses 2:14, es el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, de tal manera que ese documento legal que te hacía a ti culpable por tus pecados y lo de toda la humanidad, ahora estaba siendo puesto entre el madero y la mano, traspasados por un clavo y derramada la sangre, anulando, rompiendo el acta de los decretos que nos era contraria y declarándonos libres para con Dios. Y no solo eso, sino que también derrotó a Satanás y le quitó el imperio de la muerte. Dice en Colosenses 2:15 que Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile triunfante, su desfile victorioso. De esto, pues tengo un sermón que habla sobre ese desfile y qué implicaba. Les voy a dejar el link ahí en el video para que usted lo pueda también buscar si le interesa más información. Y aquí se cumplía la promesa cuando el Señor maldice a la serpiente por causa del engaño que hizo a Eva y Adán, y que de la simiente del hombre vendría quien aplastaría la cabeza de la serpiente, pero también que la serpiente le heriría el talón, el calcañar. Y ahí tenemos a Jesús siendo herido en sus pies también, pero también aplastando la obra del diablo y del imperio de la muerte. Así con ello, llegamos a este clímax donde volvemos al primer panorama del libro de Génesis con el árbol de la vida, que aquí era señal representativa de Jesús, el que nos vino a dar vida, vida en abundancia, aquel que es el camino, la verdad y la vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que representa el hombre tomando sus propias decisiones fuera de la voluntad divina. Y aquí dice Deuteronomio 30:19, les he puesto delante la vida, que está en Jesús, y la muerte, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento. La bendición que está en Cristo o la maldición de la desobediencia. El consejo de Dios es, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí, hermanos, se cumple el sentido verdadero de la Pascua de Semana Santa, del sacrificio de Jesús, de la sangre del Cordero inocente derramado para el perdón para todo aquel que crea, dijo también la Escritura, del judío, del griego. Dios no hace acepción de personas, porque dice también Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la autoridad, la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Y eso es lo que significa Semana Santa. Ese es el corazón del sacrificio de Jesús. Esa es la razón por la que celebramos los cristianos, ya no la Pascua, sino que la Pascua que estaba basada, ¿verdad?, en el sacrificio de animales, sino la verdadera Semana Santa, la verdadera sacrificio del Cordero de Dios, Cristo Jesús, derramando su vida por el perdón de nuestros pecados. A Él sea la gloria por siempre, hermanos y amigos. Espero que este mensaje les sea de bendición y les deseamos que pasen una Semana Santa muy bendecidos. Cuídense mucho. Dios les bendiga, les amamos y estamos en contacto. Ahí puedes seguir los contenidos en este canal de YouTube y hay muchos otros videos. Y también en la página le dejaré el link, la página de Facebook de la Segunda Iglesia Apostólica en Obregón, donde estamos por la gracia de Dios pastoreando y a donde puede ver también muchísimos sermones y videos edificantes para su vida. Que Dios los bendiga, Dios les guarde. Ánimo, familia.